Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a seguir hablando un poco de la iglesia que concilia. Bueno, primero vamos a repasar un poco, rapidito, de lo que vimos en el primer estudio, el cual vimos que la iglesia que se ponía de acuerdo es aquella iglesia que se pone de acuerdo, y valga la redundancia, por medio de las escrituras. En el segundo capítulo vimos cómo veían y se ponían de acuerdo con respecto a la adoración. Tercero vimos la unidad. En el cuarto seguimos viendo de la unidad también. Bueno, en el 5 cómo los apóstoles identificaban a Jesús. Y bueno, llamamos este capítulo cuando Dios caminó entre los hombres. Y de ahí salieron otros dos capítulos que fueron la justicia de Jesucristo, cómo ellos veían la justicia de Jesucristo y el poder de Jesús sobrenatural y transformador. Y bueno, después vimos el pasado miércoles, hablamos un poco de la autoridad espiritual y cómo nuestro Señor les enseñó a los apóstoles sobre la autoridad espiritual algunas de las cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la segunda parte de esta misma autoridad espiritual. Bueno, primero que nada vamos a ver de nuevo la definición de qué es conciliar. Bueno, sencillamente es ponerse de acuerdo. Ya eso lo sabemos. Pero también vamos a ver la definición de la palabra autoridad, que autoridad en griego es exousia. El significado literal es derecho legal. ¿Se acuerdan que por eso el miércoles pasado estuvimos viendo un poco sobre la jerarquía, ¿no? De qué autoridad tenía el enemigo, qué autoridad tiene Jesús, y cuál es la autoridad que estamos definiendo un poco que heredó la iglesia, pero partimos de aquella autoridad que tenían los apóstoles en aquel tiempo. Y vamos a ver un poco hoy de cuál era esa autoridad, el cual creemos que no es la misma autoridad que tiene hoy la iglesia, siéndose especialmente los apóstoles en aquel tiempo lo que eran columna y baluarte de la iglesia, o sea, fundamento. Entonces, habiendo visto esto, autoridad delegada, permiso para actuar, poder con respaldo. O sea, no es solo la fuerza, sino el derecho legítimo de ejercer poder. Y esto es autoridad. Por eso, Romanos 13:1 dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hoy en la mañana estuvimos orando y yo oraba personalmente por Cuba, pero también oraba por el presidente, ¿no? En aquella persona que estaba puesta ahí, porque entendemos que aunque no estemos de acuerdo, si esa autoridad está puesta ahí porque Dios quiso y la puso ahí. Ahora, que tenga sus planes para él, lo que no está haciendo lo correcto, quiere decir que eso solo Dios lo sabe, pero de nosotros no es odiarlo, no es, bueno, ni inclusive ni ofenderlo, porque esto es orar por él para que también encuentre al Señor, pero es autoridad. Entendemos también por eso de que si toda autoridad es puesta por Dios, entonces aquel también que nos preside, nos pastorea, nos enseña de alguna manera, por ejemplo, alguien que dirige una oración tiene autoridad en ese momento para poder dirigir y que otras personas oren por el tema. Por ejemplo, alguien que enseña tiene la autoridad porque esta autoridad fue puesta por Dios, pero también en el caso de lo que impartimos en nuestra iglesia, no es que nos levantamos un día y decimos, quizás hoy se me ocurre que puede enseñar el hermano Alberto. Y entonces llamamos al hermano Alberto y decimos, pues entonces Alberto, ¿quiere enseñar? No, no hacemos eso. Primero se ora, hay un proceso, hay un testimonio, sabemos quién lo hace y por qué lo hace, sabemos a las personas que tienen su rol y su lugar por lo que sea, porque sabemos que Dios lo ha puesto por medio de qué, de la oración y del Espíritu Santo. Y por eso respetamos a esas autoridades. Y eso también se hace en el trabajo, se hace en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, es verdad, porque no hay nadie más que nada, sino roles con autoridad que Dios ha puesto para el motivo o la razón que sea en el momento en que se aplique. Entonces, toda autoridad es puesta por Dios. Ahora, cuando no obedecemos esa autoridad, cuando esa autoridad no está de acuerdo y no hace lo que Dios quiere que haga, pero mientras tanto se actúe, ¿verdad? Como dice la palabra, que de hecho, por eso es que hablo de autoridad y cito también
esa oración hermosa que tuvo la hermana Yolesi hoy por la mañana, que me encantó por el simple hecho de que le- nos damos cuenta cuando la autoridad no viene de la persona, aunque la aporta a la persona porque viene de la palabra. Entonces, esa autoridad, como hablábamos de las personas, ¿no? Que están en autoridad, también hablamos de la palabra, ¿no? Que es nuestro modo de conducta y fe. Y cuando la hermana lo cita, me motiva. ¿Por qué? Porque está hablando con la autoridad que corresponde con la Biblia y ella no está hablando porque se lo creyó o porque no, sino que se apoya con esa autoridad que me motiva y me ministra. Entonces, la Biblia es la autoridad. Igual que la hermana Yobeli, que también citó Efesios también, que me gustó mucho. Que no es que ninguno esté mal, lo que estoy diciendo es que lo que me motiva a mí como persona, porque creo que no hay que hablar mucho, sino hay que hablar lo que está establecido y lo que la Biblia dice. Y la Biblia se defiende por sí sola. La Biblia se ora. Además, la palabra dice, la misma palabra, que si oramos o todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento. ¿Verdad? Y ese entendimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién fue? Aquel que escribió la palabra del Señor. Y de ahí es donde viene nuestra autoridad espiritual, porque realmente es el mismo Dios quien se glorifica por medio de aquello que leemos. Inclusive, un día que abrió la hermana Denia, dije, y me encantó, le dije al grupo de apertura, le dije, me encantó porque nada más que leyó la palabra y se derramó el Espíritu Santo. No fue mucho lo que tuvo que hacer. Cuando habló, enseguida automáticamente yo sentí lo que sentí, que bueno, no por sentir, es que está o no está el Espíritu Santo, pero la leyó y para mí fue suficiente para que esa autoridad por parte del Espíritu Santo ministrara en la iglesia. ¿Verdad? Claro que somos partícipes porque nosotros la leemos, nosotros somos portadores de ese Espíritu Santo, pero esa es la autoridad espiritual que corresponde cuando es Dios quien la tiene y la da, ¿verdad? Y se ministra y no nosotros mismos. Pero bien, dicho esto, habiendo hablado de esta autoridad, entonces vamos a ver algo para poder entender de qué se trata la autoridad espiritual, el cual hablé antes y que quiero hablar hoy. Tenemos que dividir lo que queremos aprender en dos partes. Primero, en aquello que pasó o que hizo Jesús con los apóstoles y los discípulos, viendo propiamente de aquello que se les designó a ellos, ¿verdad? Y después lo que pasó en la iglesia con hechos, porque se supone cuando Jesús estaba aquí la iglesia no estaba conformada. Por lo tanto, Jesús delegaba una autoridad específica a los apóstoles para que tuvieran un trabajo, ¿verdad? Un rol específico, como estaba diciendo ahora mismo, para poder plantar las bases de la iglesia. Entonces, tenemos que entender antes y después. Entonces, si vamos a Juan 20, del 19 al 23, dice de esta manera, este evento ocurre después de la resurrección de Jesús, cuando se aparece a los discípulos, pero aún, recuerden, la iglesia no estaba conformada. Por lo tanto, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo todavía no se había manifestado. El Espíritu Santo siempre ha estado porque Él es el Espíritu Santo, Él es Dios. O sea, Él no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, Él es una persona, Él tiene un prosopón, ¿no? Él tiene una personalidad. Amén. Entonces, pero en aquel entonces Jesús ministraba, daba. No todavía estaba la promesa y por lo tanto la iglesia no tenía ese Espíritu Santo todavía, sino que se le asignaba, como se le asignaba también a los reyes en el Antiguo Testamento o a los profetas también. Recuerda ese caso de Saúl, donde el mismo Dios, bueno, unge de Samuel, unge a Saúl, perdón, a David, y desechan a Saúl y le quita, Dios le quita el Espíritu Santo literalmente. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Entonces, Juan 20, 19, 23 dice, Jesús, y vean los prólogos, porque es importante, aunque no viene en la Biblia, tenemos que darnos cuenta qué es lo que no quiere decir el escritor, ¿verdad? Aquel que traduce la Biblia, porque exactamente quien escribió o quien tradujo la Biblia concilió también para poder llegar a las conclusiones que llegó para poder poner los prólogos, porque eso es lo que se entiende. Amén. Entonces, y estamos de acuerdo porque realmente son personas que han estudiado, ¿verdad? Para poder llegar a las conclusiones y tener la Biblia con versículos, con números en los versículos, porque no era así, no tenían números, ni capítulos ni versículos, sino que eran completamente, eran historias, eran cartas. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y recuérdense, el primero de la semana era el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos,
vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y él acostado, por eso fue que creyeron que había resucitado, porque se mostró con los huecos en las manos de haber sido crucificado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el versículo 21 dice, Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío. Y aquí está la misión. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿se da cuenta? Recibid el Espíritu Santo. Ahora, escucha esto porque esto es sumamente importante y de esto vamos a hablar. A quien le remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Ahora, muchos estudios bíblicos explican que aquí Jesús imparte o anticipa el Espíritu Santo a los discípulos, pero la manifestación plena del Espíritu Santo viene en Pentecostés, ¿verdad? Por eso estamos haciendo la distinción para que vean por qué cuando llegamos a la autoridad decimos que Jesús comisiona a algunos para una cosa y a otros para otro. Y en ese entonces, ¿por qué le dio la autoridad a los apóstoles que no fue la autoridad que después recibió la iglesia primitiva? Amén. Entonces, bien, ahora, diciendo que el poder es el mismo, diciendo de que Dios es el mismo, diciendo que Dios sigue haciendo los mismos milagros, de que Dios sigue haciendo los mismos prodigios, solamente el método es el que cambia. Ahora, ¿cuándo viene el cumplimiento completo? Cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos 2. Bueno, si vamos a Hechos 2, del 1 al 5, dice de esta manera. Y volvemos al prólogo. ¿Qué dice el prólogo? La venida del Espíritu Santo. Ahora sí tú y yo tenemos el Espíritu Santo porque fue derramado, como decía Joel, sobre toda carne, sobre toda cultura, sobre toda aquella nación que obviamente reciba y tenga al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos que unánimes juntos. Y qué casualidad que siempre cosas pasan cuando la iglesia está unánime, cuando está junta, cuando está orando en el mismo espíritu, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos que llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén, escuche, judíos, varones piadosos de toda nación bajo el cielo. O sea, de entrando que ya Dios le da el Espíritu Santo con autoridad y como autoridad, empezando, ¿y para qué? No solamente para prodigios, no solamente para milagros, no solamente para sanación, sino para lo más importante que la Biblia muestra de la A a la Z, y es para que, por lo que oramos hoy por las mañanas, para que las almas sean salvas, para que el Evangelio fuera predicado. De hecho, en este Hechos 2, mira, de hecho, en Hechos 2, pues entonces lo que pasó fue que se convirtieron muchísimas personas. Entonces, estamos claros que Juan 20:22, esto es uno de los ejemplos, porque hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero agarré algunos porque no sé que no me va a dar tiempo de hablarlos todos. Pero en resumen, Juan 20:22, Jesús sopla y les dice, recibid del Espíritu Santo antes de la iglesia. Ahora, Hechos 2, el Espíritu Santo se derrama públicamente sobre la iglesia. Tanto antes como después era la autoridad de Cristo, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay autoridad, no pasa nada. Sin Jesús y el Padre tampoco pasa nada. Pero en este caso, Jesús y el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así también oramos, ¿verdad? Buscamos la voluntad del Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahora, volvamos al mismo pasaje, porque ahora le vamos a echar, si el hermano, su esposo Yobeli está cocinando, ahora le vamos a echar las pastillitas de pollo para que venga el condimento. Si no tiene pollo, pues le echa pastillita, pero les recomiendo, si usted está en cinta, pues por favor, échele pollito, no le eche pastillita, que eso es así de... Pero bien, si vamos a Juan 20, del 19 al 23, de nuevo, leamos. Jesús se aparece, es el mismo pasaje, para no confundirnos, vamos a usar el mismo pasaje.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo de nuevo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el acostado y el costado de donde le habían enterrado la lanza. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz con vosotros. Ahora, escuche esto, como me envió el Padre, así también, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, note esto, a quienes les remitieron los pecados, serán remitidos, y a quien se los retuviere, serán retenidos. Este pasaje nos muestra una clara evidencia de para qué fueron comisionados aquellos apóstoles y para qué se le dio la autoridad. Por ejemplo, si yo preguntara hoy si usted tiene autoridad para poder perdonar pecados, usted me podría decir que sí. Pues obviamente me diría que no. ¿Por qué? Porque eso fue algo que se le asignó a los apóstoles, que de hecho, por una mala interpretación, hoy la Iglesia Católica, por parte de los sacerdotes, supuestamente ellos tienen la autoridad de perdonar pecados. Por eso el mismo Jesús o los fariseos se ofenden y dicen, pero ¿cómo tú le dicen a Jesús? Le dicen, ¿y cómo tú dices que tú tienes el poder y para perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Porque eso no se entendía, ¿verdad? En la tradición rabínica. Por eso Jesús dice, no, no, yo tengo la autoridad para perdonar pecados y también para decirle a aquel que está paralítico, levántate y anda. Por tanto, esta autoridad, viendo según este pasaje, él escoge a sus discípulos, los cuales fueron, y les dice, pues entonces, mire, a quien ustedes le perdonen, serán perdonados. Mira, no tienen que pedirme permiso. A quien ustedes crean que se lo pueden perdonar, con tal de que se conviertan, ellos se convierten y tú se los perdonas. Y a quien se los remita serán remitidos. Amén. Entonces, esto es un claro ejemplo porque más me quiero enfocar en la parte moral, más que en esta parte en la cual muchas veces chocamos porque de alguna manera pensamos que solamente las obras o la obra que hace Jesús puede ser o fue nada más que, por ejemplo, sacar demonios porque fue lo más evidente o hacer milagros y ese tipo de cosas. Por eso, concluimos y podemos decir, ¿acaso realmente tenemos nosotros la autoridad que tenían los apóstoles para poder perdonar pecados como lo hacían ellos antes? Pues evidentemente que no. Eso yo creo que a ningún evangélico pudiera ocurrírsele, pero por si acaso, y usted tiene la duda al final, esto lo podemos probar. No creo que exista. No podemos perdonar pecados de ninguna manera, no podemos perdonar falta, solamente presentamos, como dice la palabra, confesados los pecados unos a los otros, ¿verdad? Y así el Padre que está en los cielos, entonces Él perdonará por medio de quién, del abogado que es Jesucristo. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora, vamos a ver entonces, en este mismo pasaje, para no perdernos, la autoridad apostólica que se le delega a la iglesia. Pero ¿cómo? Bueno, veamos de qué manera. Si vamos a Mateo 16:19, dice de esta manera, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si yo le preguntara a ustedes, que no le voy a preguntar porque no hay tiempo, ¿qué para ustedes qué significaría esto? Lo más probable que por lo que hemos aprendido por la tradición evangélica, quisiera decir que tenemos poder en el cielo y que tenemos poder sobre los espíritus, porque eso me lo han dicho muchas veces, y por ahí vaya escuchado muchísimas cosas más sobre esto que se trata las llaves. Pero, ¿qué cosas son las llaves? Realmente. Por eso estamos citando, estamos hablando de autoridad. Bueno, realmente las llaves son autoridad. Pero ¿de qué manera? Las llaves son simbólicas, igual que como lo dice, como lo es atar y como lo es desatar, que vamos a ir después para ahí. Ahora, ¿cómo se veían las llaves? Las llaves, por ejemplo, no me acuerdo qué deportista fue hace poco a Hialeah y le dieron las llaves de Hialeah. Algo así, era simbólico, como usted tiene, bueno, antiguamente sí se usaba y realmente y le daban una llave a las personas porque la ciudad se abría con una llave, pero en el lenguaje rabínico lo que estaba hablando era de autoridad para poder aprobar y poder desaprobar y aquello que Dios le daba como para lo que ellos aprobaban como autoridad, nadie lo podía cerrar y ahí es donde viene aquel que abre puertas
y aquel que lo cierra, o aquel que lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir, ¿verdad? Pero no es algo místico, no es algo que yo declaro, no es algo que yo puedo decir y se hace, porque no es como, volvemos a lo mismo, de la mala interpretación que hay en el Vaticano, que dicen que esas llaves la tuvo Pedro, y de hecho quiero que sepan que en el mismo Vaticano, en la Basílica de San Pedro, la entrada es una llave, exactamente por eso, porque se dice que la supremacía se le dio solamente a Pedro, y a él se le dio las llaves de los cielos. Y ahí es donde viene que dicen que Pedro, cuando tú vas al cielo, Pedro te recibe porque él es el que tiene la llave del reino de los cielos y es el que te dice, ven, entra. Por eso la gente dice, bueno, que San Pedro te bendiga, porque cuando vas al cielo es el que te recibe. Pues viene por todas estas malas interpretaciones. Ahora, las llaves, ¿qué son? Sí, son autoridad, pero ¿de a dónde sacamos esto? Bueno, en la Biblia las llaves simbolizan autoridad para abrir y cerrar, pero ¿abrir y cerrar qué? ¿Abrir y cerrar qué? Jesús está diciendo que Pedro recibirá la autoridad ¿para qué? Para participar en la apertura del Evangelio y el establecimiento ¿de qué? De la iglesia. No significa, y ahora se lo voy a probar, que Pedro tenga el control del cielo, sino que Dios lo usaría para abrir el acceso del reino mediante la predicación del evangelio. Por eso le digo que todo lo que habla la Biblia y el Nuevo Testamento en general es salvación y vida eterna. Un ejemplo bíblico donde las llaves representan autoridad aparece en el libro de Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 22:2. Y pondré la llave, ahí está, la llave de la casa de David, ¿sobre quién? Sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Por eso, muchas veces, y hay veces, a ver, yo no pretendo y de nada, de ninguna manera juzgar a nadie, pero por eso hay veces cuando oramos y decimos que cerramos y abrimos, obviamente, tú puedes decir lo que te da la gana. Yo lo que estoy diciendo es que no hay tal autoridad con aquello que recitamos cuando no hay base en lo que decimos. Por eso me gustaba tanto el ruego que tenía mi hermana Yolensi por la mañana, porque realmente hablaba con promesa, con palabra, y decía, Señor, y tú, y esta es tu palabra, y no lo estaba chantajeando. No, no, lo que le estaba diciendo, aquí está, Señor, haz con ella lo que te dé la gana. Yo estoy dispuesto, mi familia está dispuesta. Salva a la gente porque tú lo dices y porque yo lo creo. Y eso es la diferencia en cuanto yo pretendo, por ejemplo, encerrar al diablo con una llave que no existe, por cuanto sabemos que hay una jerarquía, como vimos al principio, en el cual no podemos, porque la autoridad que tiene tanto el diablo como Jesucristo y como nosotros es dada por roles, porque el mismo Dios la dio. Entonces, por eso tenemos que saber dónde nos ponemos nosotros, dónde nos ubicamos, porque así pensamos y así malinterpretamos y así damos malos testimonios. Entonces, creo que tiene que ver un poco con reestructurar de la forma que pensamos, desaprender para poder aprender, y sobre todo el poder ser objetivo y analizar, porque muchas de las cosas que hemos aprendido es por la tradición evangélica y nunca nos cuestionamos el por qué decimos las cosas que decimos o por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero bien, si nos vamos a Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y el que vivo, ese es Jesús, y estuvo muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo que las llaves de la muerte y del Hades. Y como eso hay, pero muchísimos más ejemplos de esta llave, ¿né? Que es autoridad, pero que vamos a ver ahora cómo es que se usan, cómo fue que la usó y para qué la usó, que de paso, volvemos a lo mismo. ¿Qué llaves son esas las que Dios me dio que yo puedo universalizar para hacer qué? No, bueno, si queremos aprender para qué fueron las llaves, aquí están. Si vamos a Hechos 2:38 al 41 dice, lo que leímos al principio. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ahí está, esto es lo que Pedro está viendo. Esto es lo que Pedro está viendo. Le está viendo el reino de los cielos a quién, a los judíos. Entonces dice, y recibiréis que el don del Espíritu Santo está abriendo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba. Ahí está lo que tú abres, ahí está la puerta, porque hasta ese entonces, hasta cuando vino Jesús, la puerta de la salvación y la gracia estaba cerrada para los judíos.
Por eso, y no, además, y no solamente se lo dijo a Pedro, porque cuando Pedro, cuando él le da esta confesión a Pedro y le dice que son las llaves para él, Pedro había testificado antes que él era el Cristo y estaban todos sus apóstoles. Por eso él se refiere y dice, Pedro, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. O sea, está hablando en general, a ustedes le daré, ¿verdad? Entonces, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron? Bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuánto? Como 3.000. Para eso fue que Dios le dio autoridad a Pedro y a los apóstoles. Y para otras muchas cosas más. Pero esta era la parte más importante. Ahora, veamos. ¿A quién más Pedro le abrió con las llaves que Jesucristo le dio? A los samaritanos. Hechos 8, 14, 17. Aquí está la iglesia. Ya Jesucristo no estaba en la tierra. Digo físicamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, volvemos a lo mismo, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran. ¿Se dan cuenta que es la repartición de lo que Jesús le da y le dice y lo comisiona? Bautícense, primero crean, bautícense, reciban la promesa del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Se dan cuenta que era el complemento, era lo que querían los apóstoles, era asentar las bases, pero que todo el mundo se convirtiera, como dice la palabra del Señor, porque en ese momento todavía no lo tenían, y recibían al Espíritu Santo. Ahora, y esto fue en Samaria. Ahora, veamos cómo se complementa para los gentiles, que la gente dice, nosotros no somos gentiles, no, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, nosotros somos la niña de sus ojos. Amén, pero bueno, se hace una distinción entre judíos y gentiles, diciendo que gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, mira para que tú veas que es la misma manera, el mismo modo operandi, evangelio, bautismo, salvación, Espíritu Santo. Eso es lo que abrió Pedro. Y cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, que hablaban en lengua y que, y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ah, y mandó a bautizarle en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta que a partir de donde Pedro o los apóstoles empiezan a enseñar, todo se empieza a hacer en el nombre de Jesús porque ese era el propósito? Y ahí es donde se quedan las bases fundamentadas, por decirlo de alguna manera, para que nosotros hoy creamos lo que dice la palabra y no lo que nosotros querramos entender. Que de paso y digo, cuando nosotros en realidad enseñamos aquí, por lo menos en esta iglesia, no es que se nos ocurre enseñar algo. Para que nosotros enseñemos, a todas aquellas personas que predican, como Saúl, Fabricio, a Marcelo, a Yolesi, la pastora Magali, todas las personas que predicamos, no predicamos lo que nosotros querramos doctrinalmente decimos, hablando. Nosotros predicamos lo que el Espíritu Santo nos da. Pero hay una línea. ¿Por qué? Porque entendemos que la autoridad viene de Jesucristo, pero es para todos nosotros. O sea, no fue que hoy nos levantamos y Marcelo se le ocurrió o dijo, vamos a ver si el pastor Pedro quiere predicar hoy y no vamos a planificar, sino que vamos a decirle a ver si quiere y que predique lo que le da la gana. No. Bueno, el Espíritu Santo da, pero hay una línea en la cual se predica que tiene que ver con lo que nosotros aprendemos y sabemos porque es cristocéntrico y está fundamentado en la base de los apóstoles. Que cada uno tiene su estilo, que tiene su forma de verla, pero ahí está la unidad, porque no nos podemos equivocar porque pensemos que de alguna manera alguno de nosotros está bajo esa regla o bajo ese canon o línea, ¿verdad?
Pero bien, entonces, hasta aquí. Esto le ocurrió a Cornelio, el centurión. Cornelio centurión, que era ¿qué? Romano, que no era judío. Entonces, tres ejemplos, pero hay muchos ejemplos más en los que podemos hablar de este tipo de llave, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al mismo pasaje para poder terminar bien rápido y que usted pueda opinar y que pueda hacer preguntas. No me voy a ir del mismo pasaje. Volvemos a Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya entendemos hasta aquí que le dio autoridad para evangelizar, le dieron autoridad para predicar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuánto hemos hablado de atar y desatar? Autoridad, ¿verdad? Pues por eso tenemos que entender qué significa atar y qué significa desatar para saber por qué los apóstoles tuvieron autoridad para atar y desatar y cómo tú y yo podemos atar y desatar también de la manera correcta con la autoridad de Cristo. Ahora bien, para nosotros que nos gusta ir a los originales, ¿verdad? Porque eso hemos aprendido. ¿Qué significa atar y desatar? En el contexto judío, rabínico del siglo I, desde el cual se empezó a entender la palabra de Dios, atar y desatar no era más que prohibir algo o permitir algo. Por ejemplo, atar en griego, bin, desatar los. Pero si vamos al hebreo, es azar. O sea, en énfasis en zar, en la segunda sílaba, que significa atar, es prohibir. Y desatar, que es itir, ¿verdad? Como hitir, que significa um, itir, que es prohibir o aceptar, ¿no? Ahora bien, suena así. Hitir, énfasis en ti, soltar, o sea, permitir. Ahora, entendiendo esto, podemos entender si formaba parte del lenguaje rabínico, les adelanto, por eso fue que Jesús tenía alguna potestad y autoridad sobre los judíos, porque Jesús era un rabino. Cuando Jesús entra al templo y le da latigazos a aquellos que estaban en el templo, y dijo, mi casa será llamada casa de oración porque lo decía la Torá, entonces le dio autoridad a Jesús como rabino de atar o desatar, que no era permitir o prohibir, por eso le dio con la leña y por eso no le hicieron nada, porque sabían que lo que estaba diciendo Jesús era con quién, con la palabra, y la palabra le daba autoridad de darle los latigazos y por eso lo sacó, por eso era permitir o no permitir o denegar. Ahora bien, veamos, si vamos a Corintios 2, del 6 al 8, dice, esto es para lo que se usó atar y desatar. Porque ahora vamos al plano moral, porque aquí es donde yo quería llegar. Porque si bien de alguna manera Dios dio y nos dio autoridad para hacer cosas milagrosas, la mayor importancia o la mayor razón fue que todo funcionara a partir de lo que hacía la iglesia, tratándose de, como vimos, de las faltas o lo que esencial tenemos o lo que sentimos dentro que a veces no manifestamos, como la falta de perdón, como la lujuria, lo que sea, ¿verdad? Pero esa es la parte más importante porque es la parte que no se ve, ¿no? Y me imagino que esa es la parte que debemos tratar de tener autoridad sobre ella, ¿no? Porque es muy fácil hacer otras cosas, pero no influir sobre mí mismo cuando tengo debilidad en algo. Pero si vamos a Corintios 12 y 8 dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien habéis de perdonarles y consolarles. Lo que está, esta autoridad que recibió, en este caso, que fue el apóstol Pablo, que se lo transmitió a la iglesia, fue contar de que la iglesia funcionara. Por ejemplo, esto en el contexto lo que quería decir era, porque cuando había problema en la iglesia amonestaba a la persona que tenía algún problema, que estaba mal. Por eso dice, bueno, si tienen problemas, llámenle la atención una vez, llámenle la atención dos veces, tráiganlo a la iglesia y si no, pues entrégueselo a Satanás. Esa era la autoridad de atar y desatar que le dio Jesús a los apóstoles.
en la cual también es transfiriente para nosotros y es relevante. Eso está en el depósito de la fe. ¿Por qué razón? Porque se trata de problemas morales y éticos y del carácter de Dios. Entonces, por eso dice, no, él pone la pauta, dice, le basta a tal persona con la reprensión hecha, ¿cuál? La que ya la iglesia le dio, así sea lo que haya pasado. Así que al contrario le dice a ustedes, a la iglesia que está ahí, le dice, ustedes perdónenlo y consuélenlo. Ustedes no tienen autoridad de alguna manera para que estén reprendiendo, sino para consolarlos y perdonarlos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo si la Biblia hace distinción en cuanto a autoridad, roles, verdad, y trabajo de cada cual? No se trata de ser mayor que nadie, ni que ser mejor que nadie. Se trata de la importancia que tiene reconocer la autoridad en la iglesia y cada persona que nos preside. Tito 3:10. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Autoridad espiritual, lo que a veces pensamos que, de nuevo, y enfatizo que la autoridad espiritual solamente es para otras cosas que no es para la parte moral. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para esto? Bueno, entonces, por la Biblia ya hemos visto. Bueno, a los que el Señor pone. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Aquí está la autoridad espiritual. Cuando queremos hablar de autoridad espiritual, si yo no me someto, si yo no obedezco a mi pastor porque Dios me lo puso, entonces yo no tengo autoridad sobre nada. Pero esta autoridad no nos gusta. Esta autoridad realmente no nos interesa aprenderla. Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, en el uso, en el uso del lenguaje del judaísmo, del rabínico, ¿no? Que era, porque Jesús fue judío, o sea, no podemos ignorar el contexto histórico y social en que vivía Jesús. Además, Jesús cumplió toda la ley, ¿no? Y por tanto, si los rabinos usaban esta expresión para interpretar la Torá, para tomar decisiones sobre conducta, no le pude poner muchos ejemplos, pero hay muchos, usted los puede buscar. Y si no, me llaman, me escriben y yo se los doy. Establecer normas para la comunidad, autoridad espiritual, evidente en la sociedad. Jesús estaba diciendo que los apóstoles tendrían autoridad para qué. Ahora, la iglesia, para enseñar doctrina, para establecer disciplina en la iglesia, para establecer principios espirituales. O sea, y aquí es donde voy, porque mira, ya casi que estoy terminando. Ahora, ¿cuál fue la autoridad que se nos dio a nosotros? ¿Verdad? ¿Cuál fue la que heredamos? ¿Cuál fue la que se nos dio? Además de las otras, en el nombre de Jesús, porque no quiere decir que todo lo que hemos hablado desacredita y reemplaza lo que hemos aprendido antes, de que todo lo que hace el Señor lo hace en el nombre de Jesús para su gloria y su honra, según su voluntad, porque hemos dicho, suyo es el poder y suyo es el dominio, ¿verdad? Entonces, pero sí distinguimos. Ahora, fíjate que viendo para qué fue la autoridad que se le dio a los apóstoles, que después se nos leen a nosotros, que esta es la que más debemos de tener presente, entonces dice, porque la autoridad no fue solo para Pedro en este aspecto, también fue para nosotros. Si vamos a Mateo 28:16-20, dice, la oración de la hermana Yobeli pasada. Pero los 11 discípulos se fueron a Galileas al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se le acercó y les habló diciendo, mira, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esta es la autoridad que tú tienes, para que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está, pone la pauta, enséñales que guarden todas las cosas que yo he mandado, Jesús dice. Y he aquí, si se cumple esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra con amén. Así es. Es una doble confirmación. Sí, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, pero mira, amén. Así es. Entonces, si vamos, y yo estoy seguro que si vamos a evangelizar, que si tenemos a Cristo en el corazón como guía, de que si respetamos, ¿verdad?, la autoridad como es debido, yo estoy seguro que lo más fácil que nos lo va a hacer es sacar demonio, que Dios se glorifique y levante muertos. Yo estoy seguro que sí, pero lo que sí estoy seguro es que lo más difícil, que es lo que vimos antes, que es someterse, obedecer, no ser chismoso, en vez de hablar lengua, meterse la lengua en la boca para no hablar mentira, o chisme. Cuando eso pasa, yo estoy seguro que las otras cosas sí van a pasar porque es autoridad espiritual, ¿verdad? Entonces,
¿Qué nos dio? Bueno, autoridad espiritual. ¿Por medio de qué? Del evangelismo. O sea, esto muestra que la autoridad no solamente pertenece exclusivamente al liderazgo de la iglesia, ni al pastor, ni a los líderes, sino a todo el mundo. Porque aquí está. Entonces, usted tiene autoridad para predicar. Si a alguien le dicen, si le dicen, no, que tú no puedes salir para la calle y tú no puedes hablar de Cristo, dígale, ahí usted puede desobedecer y decirle, pues voy a seguir hablando de Cristo. No, pero te vamos a matar porque tú no estás hablando. No, bueno, mátame, yo voy a seguir hablando de Cristo. No, pero no puedes leer la Biblia. Bueno, obviamente, esto no es un llamado a la desobediencia, porque si usted está en el trabajo, usted no puede faltarle respeto porque toda autoridad es puesta por Dios. Y usted fue a trabajar bajo usted se puso de acuerdo para trabajar. Pero si usted quiere evangelizar, Dios te va a respaldar. Ahí es donde está la autoridad. Entonces, podemos decir como conclusión del capítulo, a la luz de los pasajes estudiados en el Evangelio de Juan 20:19, de Mateo 16:19, en Hechos de los Apóstoles, o podemos entender que la autoridad espiritual de la iglesia no nace del hombre primero, sino de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Que Jesús primero delegó autoridad específica a los apóstoles para establecer fundamentos en el cual nosotros tú y yo tenemos. El canon de la Biblia ya está cerrado. Nosotros no podemos, como dice la Biblia, es la palabra profética más segura. Y no podemos añadirle, ni agregarle, ni quitarle nada a este libro, porque ya está hecho. ¿A quién se inspiró? A los apóstoles, no a nosotros. Le dieron autoridad para ser inspirados y escribir. O sea, el fundamento de la iglesia. Preparándonos antes de que la iglesia fuera manifestada públicamente. Luego, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, esa obra se extendió a toda la iglesia para continuar la misión de Cristo en el mundo. O sea, que la autoridad apostólica tuvo propósito claro, anunciar el Evangelio, abrir el reino de Dios a todas las personas, enseñar la doctrina y establecer el orden en la iglesia, el orden espiritual. Por eso vemos a que Pedro, el apóstol, usó las llaves del reino para abrir el Evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, mostrando que el mensaje de Cristo era para toda la humanidad. Y de esa manera la iglesia que concilia entiende la verdadera autoridad espiritual, que no es dominio ni poder humano, sino la responsabilidad de representar a Cristo, predicar su evangelio y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso tenemos 4 maravillosas preguntas. Mire cómo ya terminé a las y 30, ¿se dan cuenta? Ahora, si la autoridad espiritual proviene de Cristo, ¿qué criterios bíblicos permiten distinguir entre la autoridad legítima y el abuso de la autoridad dentro de la iglesia? Mm. Si los apóstoles recibieron autoridad para establecer fundamento, como se verifica hoy que la iglesia permanece fiel a ese fundamento apostólico, o es una pregunta, ¿o cómo se verifica hoy que la iglesia pertenece fiel a ese fundamento apostólico? ¿Cómo tú lo sabes? Y si las llaves del reino representan acceso al Evangelio, ¿en qué medida la iglesia actual está facilitando o limitando ese acceso? Y por último, si la disciplina es parte del atar, ¿cómo puede la iglesia ejercer corrección sin perder el propósito restaurador del Evangelio? Mira qué sencillo y qué bonito. Por eso, con toda autoridad y con el permiso de mi hermano Saúl, yo le pediría que modere las preguntas. ¿Por qué? Porque toda autoridad se le fue dada en el cielo y en la tierra para que él modere las preguntas. Mi hermano. Yo voy a empezar a cobrar entonces. No, la Biblia dice, de por gracia lo que por gracia has recibido, hermano. Amén, amén, amén. Está bien. Eh, bueno, vamos a leer las preguntas de nuevo. La primera pregunta. ¿Qué criterios bíblicos permiten distinguir entre autoridad legítima y abuso de la autoridad dentro de la iglesia? Ese está fácil. Ahí, por ahí vi a alguien que levantó la mano. Ese es Jeffrey que levantó la mano. Bueno. Yo lo vi haciendo así y dije, bueno, no. De pronto él, pero bueno. ¿Alguien No, quiere pero usted responder agarra los esta pregunta? involuntarios, hermano. Recuérdese que usted tiene autoridad para que saquen el micrófono. No, bueno, yo estoy dándole la opción primero. Hay que siempre darle la opción, a ver si de pronto alguien quiere decirlo primero. No sé si quiere
alguien tiene en el corazón. Si no, entonces por ahí yo pregunto a ver si alguien quiere. Ahí yo sé, todos están mirando la pantalla, todos quieren responder, pero están esperando a ver quién tira la primera, la primera pregunta. Amén. ¿Quieren que le repita las preguntas otra vez? Bueno, qué silencio. Voy a comenzar yo. Voy a tirar la pregunta y voy a responderla yo también. Y ahí de pronto se animan un poquito. ¿Qué criterios bíblicos permiten distinguir entre la autoridad legítima y el abuso de la autoridad dentro de la iglesia? Eh, para mi criterio, yo no soy teólogo, ¿verdad? Pero nosotros somos una iglesia que nos basamos mucho en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que puede, digamos yo, en mi perspectiva, estos años que hemos estudiado la palabra, es la misma que va a poder, eh, pues, permitir, ¿no? Distinguir entre cuál es un abuso de la autoridad y cuál no, ¿verdad? Inclusive, un poco fascinante esta pregunta porque estuve escuchando muchos podcasts de personas que, eh, así como han estado en la iglesia y han tenido muy buenas cosas que decir de la iglesia, también han tenido muchas cosas malas también que decir de la iglesia, ¿no? Y hay mucho, en realidad, abuso de la autoridad, dentro de muchas iglesias, ¿verdad? Le doy gracias al Señor que tenemos una iglesia que está muy bien planteada doctrinalmente, pero inclusive usan la misma palabra para apoyar muchos de sus eh, muchas de sus quote unquote, doctrinas cuando no son doctrinas, ¿verdad? Y eso me parece crucial, ¿no? El saber que nosotros, por lo menos nosotros, nuestra iglesia, nosotros tenemos derecho de estudiar la palabra fuera de la iglesia, ¿verdad? No solamente los miércoles. Tenemos otros días que podemos, o sea, gracias a Dios tenemos el acceso a la Biblia 24/7. Otra cosa es que no querramos, ¿no? Acceder a la Biblia o leerla, ¿no? Y esperemos de alguien más que nos dé esa palabra o que nos ayude a entenderla y a leerla. Pero no sé, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien que tenga por ahí Yo nada más quiere quisiera decir algo? agregarte una cosita nada más, hermano. Y que a la luz de lo que hemos visto, ¿no? O hemos aprendido, creo que hay algo importante. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, solo un poquitico más. Por ejemplo, porque a veces decimos, me encantan las promesas de Dios. Sí, me encantan las promesas de Dios y están bien, pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas? ¿Cuál es el criterio que yo uso cuando mi pastor, sus pastores, sus líderes, te van a llamar la atención? Bueno, lo primero que yo veo es que si no se sujeta a Dios el pastor, que si no vela por las almas de las ovejas, de que si manda a hacer las cosas y no va, de que si es un tarambán, de que si no se somete a lo que dice, si es un borracho, si es un adúltero, entonces el criterio que yo uso es no obedezco porque realmente no lo merece. Ahora, el criterio es que si lo hace, entonces, a ver, entonces sí. Entonces, no hay abuso de la autoridad. No, se está ejerciendo bien la autoridad. Entonces, ¿por qué hay veces nos cuesta tanto trabajo obedecer lo que dice el hombre? Porque ahí ponemos, no, yo no me someto a lo que dice el hombre, porque no me someto a ningún hombre. Claro, porque estamos en rebeldía, porque definitivamente no nos importa lo que dice la Biblia, no nos importa aprenderla y por eso no obedecemos. Para mí eso es un criterio fundamental de ahí alguien que tiene autoridad, porque un líder se sabe someter a la autoridad. Un cristiano debe someterse a la autoridad mientras esa autoridad, ¿verdad?, tenga los criterios correctos, mientras reúna esas cualidades que dice la Biblia. Pero gracias, mi hermano, solamente era eso nada más. Amén, amén, amén. Eh, y bueno, no solamente en la iglesia, ¿no? Hasta afuera nosotros tenemos que someternos a la ley, ¿verdad? Tenemos una ley que someternos, pero no sé si alguien más quiere aportar, alguien quiera decir algo, tiene algo
en su mente, no sé. Díganme, están muy callados. Yo creo que se saben todo, creo que ya se saben ya todas las preguntas, ¿verdad? Ah, el pastor, el pastor. Amén, amén. Bendiciones, pastor, puede hablar. Bendiciones, bendiciones. Sí, las preguntas están muy, muy bien hechas porque lo primero que tenemos que entender es que hay una protección bíblica de parte de Dios a través de la palabra de Dios en todos los versículos bíblicos que se habló en la clase de hoy, porque para contestar la primera pregunta deberíamos de tomar la clase de nuevo, literalmente, porque distinguir entre la autoridad legítima y la autoridad, un abuso de autoridad es un tema importante, porque tanto así como que no se sometan a... El buen líder, regla fundamental, el buen líder se sabe someter. El buen líder sabe eh, recibir instrucciones y sabe aplicar esas instrucciones. El buen líder sabe recibir instrucciones, aplicar instrucciones sin la necesidad de tantas explicaciones que le den, porque conoce y sabe la autoridad de aquel que Dios puso enfrente de su vida. En el caso de, es lo mismo que pasa con la Biblia, lo mismo que pasa, la Biblia es la fuente de nuestra autoridad porque el verbo es la palabra y es Cristo, habla del Señor, donde el orden de una iglesia establecida es el entendimiento de una autoridad legítima puesta por Dios dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que hay jerarquías, hay un orden. Ese orden, esa jerarquía se debe de respetar y seguir. Bien, habiendo dicho esto, que es importante, lo cual a mí no me gusta generalizar, pero sí puedo decir en los años, los 13 años, que muy pocos se saben someter a una autoridad legítima. No quiero decir ninguno, pero ese es muy poco en comparación. O sea, ahora, habiendo dicho eso, que eso debe de ser a través del Espíritu Santo que ponga en nuestros corazones y entender lo que se está hablando, es que puede haber un abuso. Por eso cuando Saúl decía, hay muchos lados, muchos lugares donde puede haber un abuso. Pero el abuso cuando existe, nos vamos a dar cuenta enseguida. Porque no hay testimonio, que es lo que el pastor Pedro estaba diciendo recién. El testimonio de decir, el líder que Dios puso se sabe someter. Jesucristo se sometía a alguien, Jesucristo se sometía al Padre. Y está claro en el Getsemaní cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. O sea, a cada rato Jesucristo a lo largo de su vida nos está enseñando a someternos, nos está enseñando a que hay una autoridad y enseñar a esa autoridad. Inclusive cuando le dije, hombre, bueno, no, bueno solamente es el Padre. O sea, automáticamente él enseñaba una y otra vez autoridad. Pero ahora quiero volver a lo otro. Había una fuente de autoridad, que lo dijo el pastor Pedro, que eran los rabinos de la época, aquellos que eran intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos. Entonces ellos, al no tener esa autoridad legítima basada en la palabra de Dios, ellos crearon su propia regla y fundamentos, no tenían esa autoridad, porque la autoridad de Cristo, entonces se daba cuenta que estaban abusando de lo que es el pueblo. ¿Qué criterios bíblicos permiten distinguir entre autoridad legítima? Es los criterios bíblicos que nuestro Señor Jesucristo le dio a todos los apóstoles, y todos los apóstoles plantaron ese fundamento bíblico en las Escrituras, sobre todo las cartas paulinas y las cartas generales. Claro que el libro de los Hechos también lo tiene, pero sobre todo esas direcciones y doctrinas fundamentales. ¿Cómo yo sé que no estoy siendo abusado? Porque yo leo la palabra de Dios y sé que Jesucristo enseñó en su vida, le dio la autoridad a los apóstoles y entonces sé que no soy abusado. ¿Estamos aquí? Porque además de que el Espíritu Santo revela, la parte importante acá es establecer una línea de un fundamento que está en la palabra de Dios. Porque por eso es que cuando alguien me puede preguntar, bueno, pastor, ¿y cómo sé que usted no está abusando? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto, porque acá lo que está hablando es
los estudios bíblicos que estamos dando. Terminamos un estudio bíblico que me acuerdo me hizo acordar, la hermana Sofía me hizo acordar, un estudio bíblico acerca del pastor con las ovejas. Estuvimos ¿cuántos miércoles? Pastor, oveja, relación. ¿Qué es la oveja? ¿Qué es el pastor? ¿Cuál es la responsabilidad de la oveja? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Cómo el pastor debe de acercarse a la oveja? ¿Cómo la oveja debe de acercarse al pastor? Y estuvimos no sé cuántos meses. Entonces son bíblicamente establecer. Por eso es que me parece tan importante, tanto para poder distinguir la autoridad legítima dentro de una iglesia, como el estar protegidos acerca de un abuso que ha habido y seguirá existiendo, abusos dentro de una iglesia, pastorales, pastores que abusan de la oveja, tantos llamados autodenominados sin tener el llamado, evangelistas que se autodenominan pastores y no son pastores sino son evangelistas, y entonces cometen ciertos errores porque el pastorado es un llamado sobrenatural de aquel que tiene que tener un corazón de pastor y va a ser sufrido. No hay pastor que no sufra. No va a haber, no hay padre que no sufra por el hijo. ¿Habrá un padre acá de los que están aquí que son papá que no sufra por el hijo? Por favor, me lo dices, me lo dejas saber. Porque sería el primer padre que diga, no, yo no sufro por mis hijos, ¿no? Porque a los hijos se les ama, se les protege y se les cuida. Y en la iglesia el amor y la protección a un pueblo viene primero por algo, la enseñanza bíblica. El mejor regalo que puede hacer un pastor en una iglesia es enseñar la palabra. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda recibir. Pero la palabra genuina, no manipulada, amén. Bueno, quisiera responderle el segundo, pero hablé demasiado, hablé más de lo que creí que hablar. Siempre me pasa eso, no sé por qué. Siempre No sé me si, pasa lo mismo. no sé si El el pastor segundo ya quiera hacer, ya quiera seguir, le doy la autoridad al pastor para que pueda seguir preguntando. Estoy bromeando. No, la segunda está buenísima, pero Póngase fuerte, hermano, póngase fuerte. Y pero ejerza quiero su que otros participen. Yo puedo hacer una petición por amor, de amor, una petición de amor. A mí me gustaría que la hermana Maritza haga un comentario de cualquiera de estas preguntas. Me gusta Amén, tanto amén. escuchar a la hermana Maritza que Bueno, realmente... yo lo que creo que se ha dicho mucho en la explicación que dio Pastor, ya con la segunda, que cómo se verifica, dice hoy que la iglesia permanece fiel, es que la contestaste, diste casi Yo la todo. contesté, no, yo contesté la primera. Ay, No, yo contesté no, la segunda. la segunda también. Sí, le diste la respuesta a la segunda también. ¿Cómo se verifica esto? Con la obediencia, yo estaba pensando también con congregarse, es muy fundamental, se verifica así también, que la iglesia permanece fiel, congregándose, orando por los enfermos, visitándolo, permaneciendo fiel, obedeciendo al pastor, tanto a nuestro Padre Celestial como al pastor que hay guiando a las ovejas en las iglesias, como a ti, como a usted, y muchas cosas más, pero es que diste la respuesta. Yo creo que hablaste bastante, se puede hablar más, pero... No, hermana, no diga Eso eso. fue un abuso a la autoridad, un abuso a la autoridad. No, muy bien, hermana, excelente, excelente. Me gustó. O sea, haciendo todo lo que los apóstoles eh, hicieron y nos enseñaron en la palabra. En otras Amén. palabras. Amén. Amén, Cuidar, amén. cuidar Disculpe cuidar interrumpirlo, a la pero tengo viuda. también a Luis y tengo a Jeffrey A ver. que no pude ver el tiempo exacto en que ellos levantaron la mano, so vamos a ir en el orden de mi cámara, so vamos a ir a Luis y después a Jeffrey, ¿está bien? No se me pone molesto. Ok, bendiciones. Bueno, básicamente, antes de que el pastor volviera a contestarle a la hermana, dijo básicamente lo que yo tenía en mente, porque aún seguimos tratando de enseñar la buena doctrina que nos dejaron los apóstoles según la Biblia. Entonces así permanecemos fiel a eso que ya Dios no le había dejado a ellos.
lo seguimos repitiendo y tratamos de hacer lo mejor posible para que se mantenga, perdón, para que se mantenga los mismos motivos, el mismo amor, como Jesucristo lo enseñó, como los apóstoles lo enseñaron, también así estamos tratando de que la palabra se mantenga fiel y pura. Amén. Como dijiste, creo que lo que quisiste decir como el fundamento, ¿no? Digo yo. Ajá. Como que se mantenga el mismo fundamento, como dice la segunda pregunta. No sé si quiere ahora pasar mi hermano Jeffrey y después mi hermana Jorbelly. Amén. Em, pero con respecto a la tercera pregunta, porque me llamó mucha atención esa pregunta. Eh, Va para la tercera, entonces nos volamos las. ¿Alguien más quiere aportar por la segunda antes que pasamos a la tercera, por bueno, favor? si quiere, no sé si quiere la hermana ¿Alguien Yobeli, más de la y segunda? yo ¿O vengo para atrás. Jorbelly, tú eres la segunda o también va para la tercera? Yo, yo había hecho un análisis de todo, entonces no. Ándale. Bueno, nos das el resumen entonces de todas las preguntas. No, vamos con entonces mi hermano Jeffrey a la tercera si nadie tiene nada para la segunda y después vamos con Jorbelly. ¿Está bien? Amén. Sí, amén. Bueno, con respecto a la tercera, yo lo veo de esta forma, de, bueno, yo lo interpreto así, que me imagino que está preguntando de que si es fácil para nosotros a predicar el evangelio. Y yo me imagino que sí, de una forma sí. Lo que pasa es que yo siento que nosotros nosotros lo ponemos difícil de predicar porque cuando me pongo a pensar, tenemos muchas plataformas de cómo podemos a predicar el evangelio, porque mira, para mí también una de las cosas que es más fácil para predicar el evangelio siempre va a ser nuestro testimonio, cómo nosotros hablamos a la gente, de cómo es nuestra vida delante de la gente mundana. Si es que si cuando hablamos con gente afuera del mundo, cómo es que ellos perciben a nosotros, si ellos no ven a nosotros como ellos mismos o ellos ven algo diferente a nosotros. Y entonces para mí esa es la primera forma que nosotros podemos predicar el evangelio, no tanto con la palabra, que aunque sí que la palabra es importante, hablar con la gente, sí, pero a veces la primera cosa que la gente ve de nosotros es eso, nuestro testimonio de nuestra vida. Y eso es lo que yo siento que para mí cuando yo veo la tercera pregunta, eso es lo que siento, que es nosotros que estamos limitando ese acceso de poder predicar a la gente. Amén. Amén, amén. 100% apoyo lo que acabas de ¿En qué decir, más Jeffrey. está la iglesia? También pensé en lo mismo de Evangelio. Hermana Maritza, ¿tenía algo que No, aportarle al pensamiento? no, estoy leyéndola, pero no la acabo como de Ah, comprender. no, que tiene el micrófono, como tenía el micrófono afuera, pensé que quería decir algo. Bueno, mi hermana Yorbelis quiere decir algo. Amén, amén. Bueno, sobre lo que dijo el pastor sobre Pedro, o sea, yo vi como hice pues ahí un análisis y también voy a responder la pregunta. O sea, yo lo interpreté como que Jesús propone, ¿verdad? Como propone construir un templo. Y él usa a Pedro como una piedra fundamental, ¿verdad? Donde se asienta un edificio o por lo menos, ¿cómo le podría decir otra cosa? Un edificio, una comunidad, ¿verdad? Y, o sea, que es obra de Jesús, pero Pedro tendría en ella una función mediadora, central, algo así, no sé. Sobre la cuarta pregunta, yo dije como que los principios clave para una corrección sería como siempre desde el amor y, y por lo menos fundamentación también de la gracia, em, una
una humildad también colectiva. O sea, son cosas como que por lo menos hay personas que no conocen, por lo menos puedo poner el ejemplo de Alejandro, que él no conocía mucho de la iglesia, pero por lo menos como ha sido el pastor Marcelo, pues que le explica, que por lo menos siempre le pone a que él, si tiene alguna duda o algo, participe, pues tenga participación. O sea, todo influye, pues. Pero yo siento que también es el amor y la corrección comienza de manera privada, o sea, avanzando en una etapa plural. Solo, o sea, si es necesario, por lo menos evitando como que si él a veces no quiere decir, bueno, sí, soy cristiano porque le da miedo como que si en verdad cambié o no cambié, a veces yo digo, bueno, eso ya está en ti. Si querés evitar una exposición pública. Pero sé como dijo también el hermano Jeffrey, pues que se ve ese cambio, es en la persona, pues en todo el aspecto de su vida. Enfoque también en que se enfoque en la restauración. O sea, no solamente en que lo de falle, en enfocarnos en que uno falla, sino guiar, guiar a retomar el camino del Señor. Es mi opinión. No sé si estoy mal o... Amén, amén. Sí, Estamos en la pregunta 3, ¿verdad? Yo, Todavía. puedo nada más que agregarle algo ahí, hermano, porque me llama la atención, que está yo, buenísimo el comentario que hizo la hermana. ¿Puedo, mi hermano Saúl? Claro que sí, por supuesto. Sí. Ah, no, yo me someto, hermano. Yo no. No, solamente que podamos leer esto porque la hermana dice que, por ejemplo, que Pedro tenía como un papel principal, ¿no? Por la confesión de Pedro, pero en realidad cuando nos vamos al griego, aquí está el texto en español, pero cuando nos vamos al griego de Mateo dice cuando después que Pedro declara y dice que él es el Cristo, Jesús le dice, porque le estaba hablando a los discípulos, le dice, bien, esto no te lo reveló carne ni sangre, pero a ti te digo que tú eres Pedro, y la palabra que usa es, la palabra de roca que usa es Petra, que es piedra chiquita, no es piedra grande. Por eso es que entendemos, la iglesia evangélica entiende que no hay supremacía sobre con Pedro como lo entiende la iglesia católica. Y por eso se entiende de que Pedro tenía un papel importante de liderazgo, pero no era más grande que todos los apóstoles. Entonces, lo que le dice es, y a ti te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, que soy yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y a ti, hablando en general, porque él está hablando en grupo, pero Pedro es el que se levanta, le daré la llave de los cielos. Por eso es bueno entenderlo, porque ahí estamos hablando de la autoridad que tiene la iglesia y que tuvieron los apóstoles. ¿Me entiende más o menos, mi hermano Belli? Porque eso muchas veces se malinterpreta para decir, bueno, pero fue Pedro y Pedro solo y por eso él tiene y él nos recibe en el cielo, porque esto lo he escuchado mucho, de la tradición católica. ¿Lo entendí? ¿Más o menos lo pudiste entender? Sí, sí, entendí. Ok, y entonces, en la parte que usted dice de llamar a las personas, eso Pablo lo deja claro y hablé también de eso, cuando él dice, bueno, la amonestación viene, esa amonestación se la damos las personas aquellas que tienen la autoridad para hacerlo, pero tiene un orden, se llama primero, la iglesia lo llama, se llama varias veces, se le amonesta y bueno, y por último, la persona no se desecha, se dice, bueno, se deja ir de alguna manera. Pero tienes razón, no es que el líder es un sal que le da la gana y abusa de la autoridad, sino que siempre con ganas de edificar, porque de eso se trata. Amonestar no es para regañar y castigar a nadie, es para edificar, que la persona sea levantada y que la persona sea restaurada. Ese es el fin. Pero hay personas que sabemos que no se pueden por X y por B, y nosotros tenemos experiencia de esa, porque aquí no se deja ir a nadie de ninguna manera si antes no se le ha dicho y se le ha hasta implorado. Pero ese es el punto. Amén. Gracias, mi hermano Saúl. Amén. No sé si podría poner otra vez las preguntas ahí en la pantalla porque... Ok, perfecto. Y ya para la última pregunta que tenemos, de un poco creo que Yorbelis ya la tocó, pero no sé si alguien quiere aportar, sería si la disciplina es parte del altar, ¿cómo puede la iglesia ejercer corrección sin perder el propósito restaurador del evangelio?
Yo, Amén. yo, yo, Dígame, hermana Maritza. yo creo que aplicando la corrección conforme a las escrituras, conforme a como dice la palabra. Si no es con la palabra, no se puede corregir con el amor que debido, porque es imposible de otra forma. No sé si alguien puede añadir algo más, pero Amén, amén. Yo creo que hasta la leí yo mal porque pensé que decía altar y dice atar. Disculpe, yo lo leí mal. Es si la disciplina es parte del atar, ¿cómo puede la iglesia ejercer corrección sin perder el propósito restaurador del evangelio? Igual se aplica a lo que estaba hablando, claro que sí. Igual se aplica a lo que estaba hablando. No sé si alguien Recordemos que, más. sí, recordemos que atar y desatar es prohibir o aprobar. De eso se trata atar y desatar. Amén. ¿Alguien más tiene algo para aportar? el pastor la Amén. explique. El pastor puso la manito. Ok, perfecto. Pueden poner su manito, amén. Yo Pastor. puedo reformular la pregunta también. ¿Qué pasa si alguien, qué sentido tuviera el prohibir, en este caso, o aprobar o desaprobar si la disciplina, si tuviéramos que ser disciplinados? ¿Ah? ¿Cómo? Vuelve. Si reformulamos la pregunta, según el ataque, es aprobar o desaprobar, ¿qué sentido tuviera si alguien me fuera a disciplinar prohibiéndome algo? ¿Cuál fuera el objetivo? ¿Cuál fuera el propósito? Por ejemplo, si yo vengo y le digo, hermana, mira, no es bueno que en este caso estemos, no sé, vamos a ponerlo de esta manera. Hermana, he notado que hemos bajado la intensidad espiritual, no estamos orando igual que antes, yo creo que es necesario leer la palabra, porque esto trae consecuencias, ¿no? ¿Qué sentido tuviera si yo le dijera, bueno, hermana, sería bueno, ¿no? Que usted se congregara más, porque es importante porque la palabra lo dice, o que de alguna manera porque no lo estuviera haciendo o estuviera en pecado máximo, dijera, bueno, tiene que irse de la iglesia. Llevando a los extremos, ¿eh? Porque, ¿qué sentido tuviera? ¿El prohibir, o el aprobar o desaprobar? Según la pregunta. Yo siento que la disciplina es eficaz cuando guía al pecador de vuelta a la comunión con Dios. O sea, la Claro. iglesia o el pastor o la persona que tu guía, pues lo veo de esa manera, no sé. Muy buen punto, la verdad que muy buen punto. Claro, porque Me la gustó. motivación, sí, la motivación siempre debe ser la de restaurar, lo mismo que estaba diciendo antes. No importa cuánto haya pecado, Dios te perdona, la iglesia debe de apoyarte. En la motivación correcta debe ser que en la corrección debe haber restauración, debe haber Por, levantamiento. por eso dije como que con humildad, o sea, la iglesia en sí tiene que recordar también que todos necesitamos corrección y también actuar con mansedumbre y también reconociendo que la fragilidad del humano, pues de uno como persona. Claro. Ahora, yo creo que el problema Ujú. viene cuando vienen las reglas. Porque, por ejemplo, es que es el punto de la Sí. pregunta. Pero sí es necesario someterse, Claro. pues como mantener ese compromiso de nosotros mismos, de querer en verdad, pues ser mejor y pues si queremos ser un discípulo de Jesús, pues en todos los sentidos. Ahora, lo que yo veo es que cómo lo afrontamos es cuando, por ejemplo, si estamos en un lugar de liderazgo y si en un momento sabemos que no estamos dando el 100% y el líder decide y te dice, mira, con tal de que te restaure, no vas a funcionar, por X o por B, no lo puedes hacer porque no estás bien, ¿cómo recibimos eso? Y ese es el punto de la pregunta. Si yo desapruebo o yo prohíbo de que funcione sabiendo que estás mal, que debiéramos, sabiendo que estás mal, no hacerlo, no, de alguna manera, entonces, ¿cómo lo recibiríamos? Y ese es el punto. Amén. Pero Exacto, bueno. es cuando, es cuando llegamos al punto ese de desobediencia y que nos van a corregir. Porque mientras todos estemos bien, no sentimos ese momento. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser
en este caso, cuando llega ese momento para cada uno de los cristianos, cuando caemos en este fallo, ¿cómo puede la iglesia ejercer corrección sin perder el propósito restaurador del evangelio? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden aplicar siempre y cuando venga de la palabra, y cada cual que es cristiano, yo sé porque hay rebeldía en los mismos cristianos, y ya eso se ha escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, y muchos sentimos rebeldía cuando nos corrigen. Es el asunto, cómo entonces puede ejercer la iglesia esa corrección sobre nosotros mismos. ¿De qué manera nos puede restaurar? Bueno, yo creo... Amén, porque también viene la parte de donde no nos sometemos. La mayoría de las personas cuando se le va a corregir dicen, no, yo no me someto a ningún hombre. Exacto. Mientras todos estamos bien, estamos bien. Y no pasa. Exacto. Ahora vamos, cuando llega ese momento, y que casi todos hemos pasado por cosas muy similares, a través de los años que llevamos en el Evangelio, hemos hecho muchas cosas. Y todos hemos pasado por esos momentos, creo. Entonces, ¿cómo someternos también a eso? Y cómo la iglesia ejerce esa corrección. También como yo siento como tener aceptación de nuestros errores. Si algo estamos mal en algo, pues y nos están corrigiendo, pues tenemos que tener aceptación de lo que no estamos haciendo bien. O sea, no nos podemos enojar ni decir no, o sea, porque ya es rebeldía, es como, o sea, yo quiero hacer lo que me dé la gana y no es así, pues, siento yo. Bueno, el moderador terminó levantando la mano, terminó siendo Sí, moderado. bueno, por dos cosas. Primero, ya estamos pasados de la hora y muy, muy bueno. Ya que me dieron autoridades, también tengo que pues, dejarles saber que ya estamos un poco pasados de la hora. Está interesante el tema, pero yo también quería aportar una sola cosita rapidito. Y lo que me pareció interesante fue que la última pregunta se conecta, creo que con la primera, bastante. Porque al final de cuentas, como tú hablabas de reglas, para ejercer reglas en una iglesia hay que también tener criterios bíblicos y hay que ver si las reglas no sobrepasan y se convierten en un abuso de autoridad. ¿Sí o no? Porque hay muchas iglesias que tienen ponen reglas que quizás no son ni bíblicas, y cuando vemos entonces va a tirar más gente para ir afuera que para como decía mi hermana Yorbelis, me gustó mucho, como que tiene que haber algo de restauración en esa misma disciplina, porque entonces si no hay restauración, entonces yo podría decir de que, no sé, no hubo frutos digamos, en eso, ¿no? Pero no sé si aquí alguien quiere cerrar con un pensamiento. Igual ya estamos tan bien que pasados de la hora y queríamos cerrar. No sé si el pastor quiere decir algo ya para terminar. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar? Ya que me pusieron aquí como el moderador, entonces estoy tratando de ser justo porque sé que estamos pasados sobre la hora. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere terminar con algo? Bueno, Amén. entonces El coja a pastor, alguien, no sé si usted, ejerza la pastor autoridad, Pedro, hermano, y escoja a alguien que ore. que ya escojo a alguien que ore entonces. Amén. No, me pusieron aquí bien. Ahí me gustaría que mi hermano Lester nos cerrara en oración. Ahí que lo veo ahí bien entusiasmado. Amén. Y yo viendo. Nada, mirando, mirando y escuchando la palabra del Señor que nos trae hoy. Creo que es muy importante el llamado que nos trae nuestro Señor, y ese es el obedecer, y sobre todo el ver a los demás como uno mismo, porque muchas veces condenamos, muchas veces juzgamos, muchas veces no nos sometemos, porque muchas veces creemos que somos hasta mejores que los demás y que ya somos santos. Y creo que el Señor hoy nos está llamando a todos a la corrección, a la humildad, de que debemos de llevarnos por Él, obedecer a Él y obedecer a los que Él ha puesto en esta tierra por líderes
no solo en la iglesia, en los trabajos, en cada lugar, que es ser obediente, el sometimiento, porque nosotros los seres humanos estamos, como el pastor, la clase del el domingo pasado habló sobre la justicia de Dios. Vemos como la justicia de Dios es la única perfecta. Entonces, como el hombre cree que los demás no son perfectos, incluso puestos por Dios, queremos ser soberbios, no queremos someternos, queremos que sabemos todo y que no, a mí nadie puede decirme nada que no sea Dios. Y no nos damos cuenta que Dios es el que pone a esa persona para que nos hable a nosotros en estos tiempos. Amén. Gracias por esta palabra que ha traído el Señor hoy, que nos enseña a someternos, primeramente nosotros, obedecer y levantar a aquel que creemos o que tal vez vemos que no está haciendo la cosa correcta, pero levantarlo en amor, no juzgarlo ni condenarlo ante tiempo, porque nosotros no somos mejores que esa persona. Amén. Padre, Madre Celestial, Señor, gracias, Señor, por esta preciosa noche, Señor, que tú nos has dado, Señor, en el cual nos has traído esta palabra, Señor, de reconciliación, Padre Celestial. En esta noche, Padre Celestial, he visto, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, al amor entre los unos a los otros, Señor, a corregirnos en amor, en obediencia, Señor, a que nuestro corazón, Padre Celestial, se deje de soberbia, Señor, de ego, Señor, y sea humilde, Padre Celestial, como el corazón de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, que en esa cruz, Padre, derramó todo, Señor, su sangre, todo su amor, toda su misericordia, Señor, por nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Pedro, Señor, que ha puesto, Señor, esta palabra en el corazón, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Padre Celestial, que hoy en esta noche, Señor, hemos estado atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido algo, Señor, en el cual, Padre, nos muestra, Padre Celestial, de que cada día tiene su propio afán, Padre, y que cada día nosotros aprendemos, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre está puesta día a día para cada uno de nosotros, para corregirnos, para amarnos, para decirnos las cosas que debemos hacer y las cosas que tú ves, Padre Celestial, que nosotros no podemos ver, Señor. Te presento, Señor, este estudio bíblico, Señor, que hoy solamente no sea un estudio, Padre Celestial, en el cual los escuchemos, sino, Padre Celestial, que nosotros, Señor, hagamos ego de él y que lo llevemos a la práctica, Padre Celestial, en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, Padre Celestial. Te presento en esta iglesia, te presento a nuestro hermano, Señor. Te presento, Señor, a ti, Señor, las oraciones. Te presentamos, Señor, Padre Celestial, las alabanzas, Señor, la palabra inicial. Todo, Señor, con amor, porque todo lo que hemos hecho, Señor, Padre Celestial, es un honor a ti, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado, Padre, de ser hijos tuyos, Señor, a pesar de nuestro pecado y de nuestras dificultades, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, día a día, Señor, tú nos hablas, tú nos consuelas, tú nos corriges y tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor, a pesar de no merecerlo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En este momento, Señor, nos vamos, Señor Padre Celestial, aquí, Señor, de este estudio bíblico, pero jamás nos iremos de tu presencia, Señor. Danos una noche amable, una noche linda, Señor, en el que tus ángeles, Padre Celestial, acampen, Señor, alrededor, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, hoy en nuestros hogares, Señor, aquellos que están trabajando, guárdalos también, Señor, en la madrugada, aquellos que están de viaje también, Señor, que en esta noche, Señor, sea una noche, Señor, especial, Señor, en el cual nos podemos conectar contigo, Señor, a través de nuestros sueños, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, familia. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén.